Damos lectura a la palabra del Señor, versículo número 6, capítulo número 1 del libro de Gálatas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La importancia de vivir un evangelio verdadero. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta preciosa noche. La importancia de vivir un evangelio verdadero. Amados hermanos, esta parte de la Biblia o este pasaje de la Biblia se refleja allá en aquel tiempo en el que el evangelio empezó a propagarse, hermanos, de una manera bastante rápida dentro de lo que era el imperio romano, llegando así, hermanos, a abarcar una cantidad de cristianos que venían, hermanos, de ser gentiles y que empezaron a conocer a Cristo de una manera bastante rápida. De tal manera que el evangelio llega hasta esta provincia de Galacia y se construye ahí, hermanos, un perfil bastante definido de lo que era el evangelio de Cristo. Pero había una situación bastante grave, se podría decir, desde este punto de vista, y es que se estaban mezclando de alguna forma los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Entonces el apóstol Pablo, cuando revela esta carta, hermanos, a la iglesia de los Gálatas, es una de las cosas que enfatiza de una manera bastante fuerte, bastante potente hacia ellos, haciéndoles, hermanos, una aclaración de lo que en realidad ellos debían enfocarse. Normalmente, hermanos, este texto, el que acabamos de leer, no puede ser de alguna forma aplicado, hermanos, a aquella idea de que se estaban desviando del evangelio y se estaban volviendo hacia el mundo, porque realmente no lo estaban haciendo. El hecho de que el apóstol Pablo diga: mire, estoy totalmente asombrado de que rápidamente o en corto tiempo ustedes se hayan alejado del que los llamó por gracia, no les está diciendo en ningún momento, hermano, de que ellos se habían alejado de Dios y se estaban yendo al mundo. Y es esa la razón por la que vamos a tratar este tema el día de hoy, para hacer notar, hermanos, de que esta palabra es precisamente para la iglesia de hoy, la iglesia de este siglo, la iglesia, hermanos, que ha sido construida hasta estos tiempos y que de alguna forma está sucediendo lo mismo que estaba sucediendo en ese entonces dentro del imperio romano. Y la razón, hermanos, más grande o más fuerte por la que el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Gálatas es aquella, hermanos, en la que él les dice: necesitan ustedes tener en claro cuál es el motivo por el que ustedes han sido llamados a la gracia de Cristo. No es como hay muchos que se los están predicando, les dicen, estos tiempos,
No es de la manera en que se los están predicando, no es así, es de la manera en que se les instruyó. Les dice, de esa manera ustedes tienen que mantener la fe. Y es que alrededor, hermanos, estaban aquellos cristianos judíos que les estaban metiendo en la cabeza. Los dos grupos eran cristianos, unos convertidos del judaísmo y otros eran convertidos de los gentiles. Pero los dos grupos estaban dentro de lo que era el cristianismo. Sin embargo, el grupo de los judíos les estaban metiendo a los gentiles que si ellos no se circuncidaban, ellos no alcanzarían salvación. Mire qué tremendo. Ellos les dicen, no, es que está escrito que se tiene que cumplir la ley de Moisés. Y entonces, a pesar de que ahora les dice, conocemos a Cristo, conocemos de su evangelio, pero hay algo que no podemos obviar, y es el hecho de circuncidarnos. Entonces, muchos de los gentiles estaban creyendo, hermano, en el evangelio que estos judíos cristianos o cristianos judíos les estaban metiendo en la cabeza. Y entonces ellos estaban como, bueno, y si estos dicen que hay que circuncidarlo, pues ni modo, vamos a tener que hacerlo. Ellos tienen más experiencia en cuanto a la ley. Los gentiles no tenían nada que ver, hermano. Ellos por pura gracia recibieron y estaban siendo involucrados ya en el cristianismo. Pero vienen ellos y dicen, bueno, si los judíos de alguna forma tienen un poco más de experiencia y ellos nos están diciendo que tenemos que circuncidarnos, pues entonces hagámoslo. Y es ahí, hermanos, donde empezaron a errar en el evangelio. ¿Por qué? Porque ya estaban poniendo una condición para la salvación. ¿Cuál era esa condición? La circuncisión. Y entonces viene el apóstol Pablo, inmediatamente le escribe a los Gálatas y les dice, hermano, por favor, necesito que ustedes recuerden totalmente cuál era la idea desde el principio, como fueron instruidos. No hay nada que ustedes tengan que hacer para alcanzar la salvación en Cristo. Mire, no hay nada que tienen que hacer más que creer en Él, porque la fe que tengan ustedes en Cristo les hará salvos. Mire, hermano, y hasta hoy se mantiene esa idea y esa base fundamental dentro de lo que es la gracia de Cristo Jesús. No hay nada, hermano, nada que usted pueda hacer para ser salvo más que creer en el Señor. Amén, hermanos. No hay nada. Usted no tiene que pagarle nada a nadie, no tiene que cumplir con ninguna penitencia, no tiene que hacer ninguna fuerza humana, no tiene que hacer absolutamente nada más que creer en Cristo Jesús. Eso es todo. Pero en este tiempo se estaba dando esta confusión tremenda en el evangelio. Y entonces aquellos judíos gentiles estaban creyendo más a lo que le estaban diciendo los judíos cristianos que a la misma instrucción que se les había dado de lo que verdaderamente era el evangelio. Entonces se estaban desviando. Y bajo ese contexto viene el apóstol Pablo y les escribe esta carta a la iglesia de los Gálatas. Y les dice de esta manera: estoy maravillado, les dice, me asombra que ustedes, después de haber sido enseñados, ahora estén dudando de lo que realmente es el evangelio de Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto, les dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir. Mire, hermano, qué tremendo. O sea, esto significa de que ya había un buen grupo que estaban metiéndose en la circuncisión y estaban creyendo a lo que los cristianos judíos les decían. Y entonces viene él y dice: para seguir un evangelio diferente. Y esta, hermanos, es una muy buena enseñanza para la iglesia de hoy día. ¿Por qué? Porque la iglesia actual, amados hermanos, ha transformado el evangelio de Cristo a su conveniencia. Miren, y lo hemos hecho, y digo lo hemos hecho porque estoy hablando de una forma totalmente general, mundialmente hablando de la iglesia de Cristo.
Hemos hecho la iglesia, amados hermanos, a nuestra conveniencia, según nuestros criterios. Mire, por un lado están, hermanos, aquellos cristianos extremistas, ¿verdad? Extremistas radicales, y están aquellos cristianos extremistas liberales. Mire, o sea, los dos extremos, hermano. Mientras que unos no pueden ni abrir los ojos porque piensan que todo es pecado, los otros los tienen demasiado abiertos, ¿verdad? Y para ellos nada es pecado. Y entonces, hermano, existe una diversidad totalmente de ideas de lo que realmente significa el evangelio. Lo hemos deteriorado, transgiversado tanto que el evangelio hoy, hermano, ya no se sabe a dónde creer, ya no se sabe para dónde agarrar. Y tantas ideas, hermano, la gente busca una iglesia y en esa iglesia le enseñan de una manera. Se va para otra iglesia y en esa iglesia le enseñan de otra manera. Aquí le dicen que sí, allá le dicen que no. Allá le dicen que sí puede hacer esto, aquí le dicen que no lo puede hacer. Qué terrible, ¿no? La iglesia cristiana evangélica, hermano, y hablo de esto, y cualquiera diría: pastor, usted cómo habla en mal de la iglesia. Pero no es que hablemos en mal, es hablar la verdad, hermano. Uno se tiene que parar frente al espejo y criticarse o autocriticarse, ¿verdad? Y decir: bueno, la verdad que soy feo. Pues si antes que otros se lo diga, dígaselo usted solito. Critíquense. Y la iglesia cristiana evangélica necesitamos, ¿sabe por qué? Porque somos la denominación más desordenada que puede haber en el mundo. Más desordenada. Cada pastor establece su denominación como cree conveniente. En eso y en muchas otras cosas más. La iglesia universal, hermano, no, hombre, en eso nos llevan, pachito nos dejan. Porque yo le aseguro que usted va aquí a recibir, hermano, de sus reuniones, y usted va a China y usted ve exactamente lo mismo. No cambia. Tienen los fundamentos bien trazados. Y nosotros que tenemos, hermano, la verdadera la verdadera esencia del evangelio, que es Cristo Jesús, ¿cómo hemos empezado a deteriorar el evangelio, hermano? Y no estoy hablando de pastores, porque mire, hermano, si pastores hay un montón y que hablan de una y de otra manera. Hablemos de nosotros los congregantes, hablemos de nosotros los oidores, hablemos de los que recibimos. ¿Y por qué, pastor? Porque somos los que ponemos en práctica lo que escuchamos y no lo que leemos. Somos los que ponemos en práctica lo que nos dicen y no lo que verdaderamente está escrito en la palabra del Señor, hermano. ¿Sabe qué decimos ahora? Hoy en día se dice: es que el pastor dice. Ya no es lo que dice el Señor. Amén. Ya no es lo que dice. Hoy es lo que el pastor dice. Y entonces esta es una forma bien complicada, porque entonces el evangelio de Cristo está quedando de lado, hermano. Y es una de las cosas que el apóstol Pablo le preocupaba, porque se estaba mezclando una situación de ideas terribles. Ideas por acá, ideas por allá. Mire, hermano, si se trata de concebir temas del evangelio, hermano, salimos peleados los mismos cristianos. Los mismos cristianos. En los seminarios de teología o en los lugares donde se estudia la Biblia, hermano, como allí llega de todo. Allí llegan cristianos extremistas, radicales, como llegan liberales, como llegan otros que están en el centro, como llegan otros que están un poquito para allá, otro poquito para allá. Y se dan unas discusiones que si lleváramos pistolas nos matamos. Es terrible, porque todo el mundo quiere que se le diga lo que cree. Y no tenemos la mente abierta, hermano, para conocer no lo que digan ni lo que enseñan, sino lo que la palabra del Señor dice verdaderamente. Y entonces es allí donde entramos en un problema. Y es por eso que ahora el mensaje es para nosotros. Y Dios nos diría, si Dios mismo bajara y se personificara humanamente, ¿sabe qué nos diría? Estoy maravillado, nos diría, de que tan
tan rápido, mire, se hayan alejado de la verdad. Ahora, ¿quiénes son los más propensos al engaño? ¿Quiénes son los más propensos a aceptar o a adoptar este tipo de ideas? Los que no leen la palabra del Señor, los que no la estudian, los que no quieren aprender, los que no quieren escuchar, los que no quieren meterse. No, ellos no. Ellos hoy están aquí, mañana están allá, hermano. Mire, y ya no buscamos una iglesia por su enseñanza, ya no buscamos una iglesia porque verdaderamente predica la palabra del Señor, sino que ahora buscamos una iglesia donde nos sintamos cómodos, ¿verdad? Una iglesia donde tengamos todas las comodidades. Ay, pastor, a mí me gusta allá porque allá hay parqueo suficiente. Imagínense por qué le gusta. Aunque le estén poniendo lo que quieran en la cabeza, donde sea, no, allá porque el parque, es que la silla de allí, pastor, no, hombre, si usted fuera hasta se quedara, imagínese. Es que ya no buscamos el evangelio verdadero, ahora buscamos la comodidad, ¿verdad? Ahora buscamos estar bien. Un día hablaba con una persona, se congregó aquí un tiempo, pero luego que hablábamos, me dice, ¿sabe por qué me gusta allá, pastor? ¿Por qué? Porque allá no piden ofrendas ni diezmos. Mira, hermano, le dije yo, pero entonces si hubiera quedado en la iglesia, si hubiera quedado en la iglesia. No, es que ahí ustedes piden, sí, pero usted nunca dio. ¿Y entonces cuál era la diferencia? Pero empezamos a buscar ideas, hermano, mire qué terrible. Y entonces dice acá, estoy maravillado, porque empezaron a seguir, dice, un evangelio diferente, pero hace una aclaración en el verso número 7. Una aclaración muy estricta y muy determinante. Y dice el verso número 7, no que haya otro, no me vayan a confundir, les dice. No estoy diciendo, con el hecho de decir de que han seguido un evangelio diferente, no estoy diciendo que hay otro evangelio. Mire, quiero aclarar, dice el apóstol Pablo, que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, oiga esto, hermano, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ojo, no estamos hablando con los inconversos, no estamos hablando de gente de afuera, no estamos hablando de gente que no conoce de Dios, estamos hablando de cristianos. Cristianos que quieren o que perturban el evangelio de Cristo. Mire qué terrible. ¿Qué tal, hermana? Bien. Mire qué le pareció la prédica de hoy. Ay, a mí me encantó el Señor. ¿Y usted cree todo lo que dijo el pastor? Y la pone en duda ya. ¿Por qué y usted no? No, mire, yo digo que de verdad. Y la otra como no sabe, ¿verdad? Y empiezan a perturbar. Yo diría que mejor vayamos pensando en otra iglesia. Mire, hermanita, hermanitos, qué tremendo, ¿no? Y no hablo de la iglesia aquí no se da nada de eso, hermano. Aquí todos nos amamos. ¡Aleluya! Hablo de allá, de las otras. Mire qué terrible, hermano. Cristianos, hermano, nosotros sufrimos la triste experiencia. Se llevaron a un grupo de la iglesia, fíjense. Dentro de ellos iban familias bonitas, buenas. Pero después que se dan cuenta de la realidad, yo tuve la oportunidad de platicar con uno de ellos y me dice, pastor, yo como no quisiera regresar a la iglesia, pero se me cae la cara de vergüenza. Mire, y le digo, hermano, ya la tiene, yo ya me di cuenta. Yey, hombre, de todas maneras, ¿verdad? No, me dice que no sé cómo es que le pudimos creer a ese hermano. Porque hay gente que se levanta para eso, hermano. Hay gente que se levanta para eso. Yo estoy en un proceso actualmente, hermano,
de poder alcanzar otra meta más en el nombre de Jesús. Pero estoy bajo de investigación. Imagínense qué terrible. Porque uno de los requisitos indispensables para poder ser acreditado es que no haya surgido de la división de otra iglesia. Mire qué terrible. Es decir, que si este ministerio, si las investigaciones llegan al punto de decir de que esta iglesia o este ministerio surgió de la división de otra iglesia, inmediatamente quedo desacreditado. Inmediatamente. Así que si a alguien de aquí le llegan a preguntar, se las van a ver conmigo. ¡Aleluya! No, les digo, yo me someto y tengo las manos limpias. Las manos limpias. Era servidor de una iglesia y servía en seguridad. Miren. Y de allí el Señor nos dio la oportunidad de abrir una reunión, y esa reunión creció, se convirtió en iglesia, y ahora tenemos este ministerio para gloria de Dios. No dividimos a nadie y no quedamos mal con nadie. Entonces, a las pruebas me remito. Amén. Entonces, esta es una de las cosas que el apóstol Pablo, hermano, apuñala en el evangelio y les dice: ¿cómo es posible que haya gente que perturbe el evangelio? Mire, que le ande matando la fe a los demás. De ellos, dice el apóstol, necesito que tengan cuidado, no se desvíen. Tienen que aprender a conocer el evangelio de Cristo totalmente real, para que cuando identifiquen una falsa enseñanza, entonces se alejen de ahí. Pero es allí donde les dice: no que haya otro evangelio, no, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta es una de las cosas, hermanos, que la iglesia cristiana evangélica sufre tremendamente. Sufre, porque siempre se levanta gente, hermano, dentro de todo el montón de cristianos evangélicos en las iglesias. Siempre se levanta gente usada por el diablo, mire, usada por el mismo enemigo para botarle la fe a los demás. Y cuando ya los ven allá afuera arrastrados, que ya no perseveraron, ya no siguieron, ¿y ahora qué van a hacer? Imagínense qué terrible. Es por eso es que ahora el Señor nos hace un llamado. Amén, hermanos. Un llamado para darle importancia al hecho de vivir un evangelio verdadero. Y que no venga cualquiera, hermanos, a engañarnos y a llevarnos por allá. Y después, ¿qué vamos a hacer? Ya perdido, ya que el diablo nos vuelva a agarrar otra vez, hermanos, ¿qué vamos a hacer? De esa probablemente no nos levantemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Conocer el evangelio de Cristo. Amén, hermano. Que no le metan ideas. Usted, desde el momento en que recibió a Cristo, es salvo. ¿Cuántos creen eso? Amén. No tiene que hacer nada, ni pagarle nada a nadie. Usted es salvo desde el momento en que recibe a Cristo, porque así lo dice la palabra del Señor, por fe. Amén. Y esto lo estudiamos hace poco en el curso de evangelismo. No porque nosotros lo merezcamos, ni porque hayamos tenido algún mérito, sino que es un regalo de Dios. Dios nos lo dio por haber creído en Él. Sea el evangelio. Y ya no tiene que hacer absolutamente nada. Miren, nada. Entonces hay que cuidarnos de ¿quiénes? De los que perturban el evangelio, de los que nos hacen creer en un evangelio totalmente diferente, un evangelio cansado, hermanos, un evangelio difícil de llegar al cielo, ¿cierto o no? De repente nos predican un evangelio, hermano, que, Dios mío, si siguiéramos todas esas normas, nos condenamos. Nos condenamos, hermano. Porque ¿cómo? Pues si yo le aseguro que ni el mismo pastor las puede llevar. El pastor Arturo, creo yo que fue el que me comentó un día, allá en aquellos tiempos en los que se iba la luz, y comentaba de que había un hermano no, creo que no fue el pastor Arturo. No sé si fue el pastor Arturo o fue el hermano Rafael. Aquí están los dos. Pero alguien me comentó que había un hermano, oiga esto, que había un hermano que en la iglesia era prohibido ver televisión. O sea, porque era pecado, porque uno se estaba exponiendo al mundo y que ahí salían un montón de cosas. Y
Hermano, si eso lo practicáramos nosotros aquí, no hubiera nadie en la iglesia. ¿Y usted qué hace con las cuentas de Netflix y todo lo demás? Imagínese. Documentales, pastor, ¿cómo no? Y entonces dice que en la iglesia era prohibido, pero él en su casa, escondidito, tenía su televisorcito a bajo volumen, blanco y negro, ahí lo tenía. Entonces a veces las cargas se le ponen a la iglesia, pero a veces ni el mismo que las predica las cumple, hermano. Mire qué tremendo cómo el evangelio está, pero qué terrible. No sé cómo es que la iglesia cristiana evangélica ha podido llegar a estos tiempos o a estos momentos de esta forma, hermano, en la que no se puede concebir una idea clara, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene sus propias ideas y no tenemos la idea central de Cristo. No la tenemos clara, hermano. Que aquí, si quiere pertenecer, tiene que vestirse de esta forma, tiene que actuar de esta forma, tiene que andar, y empezamos a meterle tanta cosa. No, hermano, en nuestra iglesia no es que seamos liberales, no me malentienda, no es que dejemos que la gente ande como quiera, ni que haga lo que quiera. En esta iglesia se predica la verdad desde acá. Si usted la cumple, es su problema, y si no, también es el suyo. Porque el que hace la obra en usted se llama Espíritu Santo de Dios, y no es la iglesia ni el pastor el que va a cambiar la vida de una persona. No es por reglas que usted tiene que cambiar su vida, no es por una normativa, es por un cambio radical en el corazón a través del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué sirve tener acá un montón de gente vestidos aparentemente, ¿verdad? Vestidos de blanco, si su corazón lo tienen entenebrecido? ¿De qué sirve, hermano? Solo por cumplir una regla, por cumplir una norma de la iglesia. Eso no vale la pena. Es mejor, hermano, conocer verdaderamente quiénes somos y entender verdaderamente que el único que puede cambiar la vida del ser humano se llama Cristo Jesús. Y hasta que no haya un encuentro personal con Dios, no va a cambiar, aunque aparente lo que quiera aparentar, hermano. Si de apariencia está lleno el mundo. Y como dijo alguien por ahí, allá en aquel día nos vamos a ver, pues, y van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas. Y es por eso que la iglesia de Cristo tiene que aprender a darle la importancia verdadera al evangelio y que me llene de paz, de alegría, de amor, pero que también me enseña a vivir una vida conforme al deseo de Dios. Amén. No es un evangelio que me pone una cruz y que no la puedo llevar ni el mismo líder, pues. No es un evangelio tampoco que me dé puerta abierta para hacer todo lo que quiera. Pero es un evangelio que me enseña verdaderamente principios que me van a hacer llegar no a Dios, porque desde el primer momento en que lo recibo, lo tengo para mí, sino un evangelio que me van a ayudar a demostrar la obra que Dios ya hizo en mí. Mire, y entonces ahí avanzamos y dice, no hay otro, no que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ahora viene el apóstol Pablo, mire, y habla en plural, hermanos, hablando de él y de sus compañeros de misiones, ¿no? Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, mire qué tremendo, hermano. Gracias, hermano. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o en su traducción original diría, sea castigado por Dios. Mire, si alguno de nosotros, o sea que el apóstol Pablo no está diciendo, miren, nosotros somos los que predicamos el verdadero evangelio. Así como yo le puedo decir que a esta hora no le estoy diciendo que esta es la iglesia verdadera. Si alguna vez me escuchan hablar algo que no sea de Dios, bájeme. Amén, hermano. Bájeme.
así como yo lo voy a bajar a usted. Aleluya. Pastor, ya tengo rato de que no me pone a predicar. Predique bien, lea, entienda, estudie, y el Señor lo va a usar grandemente. Y no digo que yo soy el mejor predicador, no, hermano, me falta mucho y lo entiendo y lo comprendo. Pero si algo entendí por aquel hombre que está allá atrás desde el principio, es que tenía que aprender a ser responsable cada vez que tomaba un micrófono para predicar la palabra del Señor, y no hablar lo que se me viniera a la cabeza. Mire, y eso es todo lo que deberíamos de hacer todos, darle la importancia de vida, amados hermanos. Si alguno de nosotros, dice el apóstol Pablo, habla algo, es más, dice, si algún ángel también descendiera del cielo, y solo porque lo ven resplandeciente y con una cosita aquí y una grande sala, todo el mundo, ay, ¿usted qué sabe si es un ángel caído? ¿Qué sabe? No, si es que amén no se le dice a cualquiera, hermano. Así me dijo una vez un predicador que invitamos aquí a esta iglesia. No, me dijo, yo a su iglesia no vuelvo a llegar, y yo en mis adentro yo no lo vuelvo a invitar. ¿Y por qué? Le dije, no, la gente no dicen amén. Gracias a Dios, porque no a todo se le dice amén. No a todo, hermano. Es una tremenda responsabilidad. ¿Para qué queremos aquí gente bulliciosa que ni lo deja predicar a uno? ¿Y usted qué cree? Dijo un hermano, allá estamos en la iglesia allá abajo. ¿Y usted siente que se lo llevó el diablo? Amén, dijo una hermanita por allá, porque no paraba de decir amén. Ah, no, dijo después, no, eso no. Después reaccionó. Imagínense. Entonces, si un ángel bajara, tampoco. Y si no predica este evangelio, el evangelio de Cristo, es que sea castigado por Dios, que sea anatema. Mire, qué tremendo, ¿no? Y luego dice más adelante, como antes hemos dicho también, esto es lo mismo, también ahora lo repito, si alguno predica de diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Está diciendo exactamente lo mismo. Y el verso número 10 dice, pues, coma. ¿Sí tiene coma su Biblia? Amén. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Con quién quiero quedar bien? Usted que escucha este mensaje, ¿con quién quiere quedar bien? Yo que lo estoy predicando, ¿con quién quiero quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Una vez me invitaron a predicar a una iglesia y antes de empezar el mensaje llega el pastor y me dice, pastor, ya le va a tocar el mensaje. Amén, le dije yo, está bien, ya está, estoy listo, estoy preparado. Amén, me dijo, solo una pequeña recomendación. Me dijo, usted ya sabe que los pastores conocemos a nuestras ovejas, me dijo. A mí me puso aquí, mire, ¿cuál es la recomendación? Ahí me dijo, trata de no ser tan duro, me dijo, tan fuerte, porque ya ves que de repente la gente se resiente, ya no viene. Yo ya no quería predicar, hermano. Ya me daban ganas de decirle, mire, le voy a predicar solo a usted, pues. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Y mire lo que dice acá. ¿Con quién queremos quedar bien? O sea, lo que queremos es que en los salones, porque no puedo decir ni siquiera la iglesia es usted y soy yo. Los salones queremos tenerlos llenos, ¿cierto? Y queremos que entre más gente y más gente y más gente. Pero no queremos decirle la verdad, lo que dice Dios. ¿Y cuál es la verdad? Mire, reciba a Cristo, porque hay dos caminos, pues. O viene a Cristo y se salva, o anda sin Cristo y se condena. Y esa es una verdad, y nadie la va a cambiar. Y usted no tiene que quedar bien con nadie, tiene que quedar bien con Dios. Pero es ahí donde entra la responsabilidad. Realmente el evangelio que predico, realmente el evangelio que recibo, el evangelio en el que he creído, ¿lo estoy viviendo responsablemente? ¿O estoy buscando la manera de llevarme este para allá o de traerme este para acá? No, hermano. Le voy a dar un consejo. Si usted ya sabe que alguien se congrega en una iglesia, no lo invite que se venga para acá, hermano. No intente sacarlo de donde ya se está congregando y que se venga para acá.
Porque no es la forma. Si ya tiene un lugar, pues Dios lo llamó a ese lugar. Si algún día viene y se queda, pues que sea por voluntad propia, pero no porque usted se lo trae. Porque no es ese el evangelio al que Dios nos ha llamado a predicar. No. Si yo quisiera que llenáramos esto, pues entonces propongámonos, hermano, y saquemos a todos los cristianos que ya tienen una iglesia y los traemos para acá. Pero ese no es el fin. Salvando gente salva. El fin es que entendamos el verdadero evangelio, vivirlo con esa importancia de vida. Y entonces ahí se va a cumplir esto. No estamos a favor de la gente ni de los hombres, sino a favor de Dios. Sino a favor de Dios. Y por eso dice entonces, busco el favor de Dios, busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía, dice el apóstol Pablo, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No lo sería. Y él mismo lo reconoce. Y entonces finaliza en el versículo número 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos. ¿Verdad que no estaba hablando con los incrédulos ni con los impíos? No estaba hablando con nadie de ellos, estaba hablando con cristianos, como Dios está hablando con nosotros hoy. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mire qué maravilloso. Pues yo, les dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Ahí está, pues está claro. En otras palabras está diciendo, ¿saben qué? Lo que yo les vengo a predicar no es un evangelio que esté a favor de los hombres. Eso intenta decirle, hermano. Porque otros han concebido la idea de que por esto no hay que estudiar, no hay que meterse en un instituto de teología, no hay que estudiar. No. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser puro, directamente revelado por Dios. Eso es mentira. Hay que prepararse. Y el apóstol no está diciendo eso. Lo que está tratando de decir, miren, el evangelio que les estoy presentando no es un evangelio que esté a favor de ningún hombre. Este evangelio ha sido revelado totalmente por Dios, y el único fin que tiene es agradar a Dios y no a los hombres. El único propósito. A mí, dice, yo no lo aprendí de un humano. Mire, no fue algo de una idea que me lo enseñó otro fulano que se le ocurrió, o que bajó un ángel y que le dijo que esto y lo demás. Es una locura. Este es evangelio puro, les dice, que no agrada a los hombres, sino solamente a Dios. Y este es el evangelio, dice el apóstol Pablo, que quiero que sigan practicando. Y eso es lo que el Señor nos enseña hoy, para finalizar ya. Este es el evangelio que el Señor nos enseña. No un evangelio lleno de cargas, no un evangelio, hermanos, lleno de tantas cosas que hay que cumplir, no un evangelio lleno de normas, reglas y tantas ideas que se les ocurren a los hombres, sino un verdadero evangelio puro en esencia. Mire, ¿qué es lo que enseña? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De ahí no más. No hay más, hermano. Y es por eso que como iglesia necesitamos darles importancia. No son ideas, no son fábulas, no son cuentos. Son buenas nuevas de salvación, hermano. Que la gente vea y sepa que la muerte en la cruz del Calvario de Cristo Jesús no fue en vano. No fue en vano. Y aunque usted se ponga la misma cruz literalmente en su cuerpo por tratar de agradar a Jesús, no le va a servir de nada si no le abre la puerta de su corazón. Aunque usted quiera cumplir con lo que quiera cumplir en esta vida, aunque reúna todo lo que quiera reunir, el oro, la plata y todo, la salvación no se compra. Se necesita abrirle el corazón a Cristo Jesús. Dele un buen aplauso al Señor en esta hora y vamos a orar. Póngase de pie.